Vale, ahora vamos a crear nuestro primer proyecto desde cero. Este paso es importante porque Unreal Engine te permite elegir varios tipos de plantilla al empezar y según lo que elijas aquí vas a tener una configuración distinta de entrada. No quiere decir que no puedas cambiarla, sino que de entrada, nada más configurarlo y crearlo, vas a tener una predisposición a ciertas herramientas u otras. Te voy a explicar cada parte para que sepas que está activado y que puedes dejar desmarcado, sobre todo si estás empezando. Aquí dejamos el proyecto listo para empezar a trabajar con tranquilidad y sin cosas que no necesitemos todavía. Una vez que entonces nos encontramos dentro del Epic Game Launcher, tenemos que decidir sobre el tema de la versión. Algo que no comentamos en la anterior clase es que para nosotros elegir instalar una versión en específica, lo que tenemos que hacer es darle al signo más y aquí nosotros seleccionamos la versión del motor sobre la que nosotros queramos trabajar. También hay que decir que simplemente tenemos que darle a instalar y una vez que ya le demos a instalar, nos va a ofrecer la posibilidad de colocarlo en cualquier tipo de dirección que nosotros queramos. Aparte de eso, cuando nosotros ya tengamos instalada nuestra versión, dentro de opciones podemos instalar diferentes tipos de complementos que nos van a servir a nosotros para poder trabajar. Aquí una que tenemos que es símbolo del editor para depuración, veremos cómo ya en las clases de C++ vamos a instalarlo, que claramente repercute una cantidad considerable de gigas, pero es totalmente necesario si nosotros queremos tener un flujo de trabajo profesional. También hay que decir que tenemos que tener en cuenta que todos los motores pesan mucho, entonces elige bien tus ubicaciones para que los discos SSD no se te saturen. Una vez que ya nosotros tenemos eso, vamos a trabajar directamente sobre la 5.6, que ya la tenemos instalada, y simplemente le tenemos que dar a iniciar. En este punto voy a cortar el vídeo para que ya se vaya cargando. Ahora lo que van a ver directamente es una pantalla, aquí está, de Unreal Editor, que va a empezar a cargarse y a compilarse todos los shaders y toda la información del motor para que podamos ejecutar. Ya una vez que termine de cargar todo, volveremos y empezaremos la configuración. Una vez que ya se ha cargado, lo que nos va a aparecer es Unreal Project Browser. Desde aquí nosotros vamos a poder decidir qué tipo de proyecto es el que vamos a desarrollar y aquí en esta parte, según la versión que nosotros estemos trabajando, son los proyectos que nosotros tenemos actualmente o los que podemos iniciar. Si se fijan, todos los proyectos nos van indicando también la versión sobre la que nosotros estamos trabajando. El que dice Current es aquel proyecto que realmente ya se encuentra dentro del Engine 5.6, la última versión o la que nosotros hemos seleccionado. En este caso vamos a crear uno totalmente desde cero con el contenido básico para que veamos cómo podemos trabajar con eso. Vamos a la sección de Games y aquí tenemos diferentes tipos de plantillas. Dentro del material didáctico te explico detalladamente para qué sirve cada una de estas. Claramente es según el tipo de juego y podría considerarse entre comillas un framework muy sencillito de una funcionalidad en específica, juegos en primera persona, en tercera, top-down, etc. Entonces nosotros ahora mismo vamos a seleccionar el blanco completamente porque por norma general dentro de nuestros cursos y sobre todo dentro de toda nuestra formación vamos a crearlo todo desde cero. Pues una vez simplemente que ya tenemos la carpeta de proyecto donde queremos guardarlo y ya tenemos nuestro nombre, ahora lo que nos queda ahora mismo son las configuraciones iniciales. Mi recomendación cuando llegas a este punto es que tengas que decidir si vas a trabajar en C++ o Blueprint. De momento, como estos fundamentos de Blueprint, no os voy a enseñar todo lo que considera el hecho de trabajar y seleccionar directamente C++, pero tenemos que decir que esto es una configuración bastante diferente a cuando trabajamos única y exclusivamente con Blueprint. Antiguamente, en las versiones anteriores del launcher, nos especificaba aquí si nosotros queríamos activar o desactivar, en este caso, iluminación de tipo Ray Tracing desde el inicio. Aquí ya no nos deja la posibilidad y simplemente nos dice que cómo queremos nosotros poner la calidad de nuestro proyecto de manera inicial. Lo podemos colocar al máximo de todo, pero luego dentro del motor podríamos llegar a modificarlo sin ningún tipo de problema. Entonces aquí ahora lo que vamos a poner aquí es Plátano Test, para que va a ser nuestro primer proyecto, o Plátano Project mejor. Realmente no pueden poner caracteres especiales y le damos a crear. Ahora tenemos que esperar simplemente a que vaya cargándose ya todo el proyecto, volveré a dejar y cuando ya el editor esté cargado volvemos. Bueno, ya nos encontramos dentro del editor actualmente. Una vez que ya termina de cargarse, este ya empieza a cargar todo lo que serían sus plugins y toda la información referente y su primer nivel de prueba. En este caso se nos está abriendo un nivel de tipo World Partition. Ya veremos más adelante qué significa eso y cuál es esa tecnología, que va directamente relacionada con los mundos abiertos. Una vez que ya dejemos que todos los recursos y todo lo que necesita el motor ya esté cargado, el motor verán que va a moverse muchísimo más fluido. He de decir que lo vamos a ver ahora también en las siguientes clases, que la interfaz en la 5.6 ha cambiado para mejor, para nosotros tener un poquito más de orden y organización con las pestañas y con la forma de trabajar un poquito más moderna. Entonces, en este punto ya sabemos cómo crear el proyecto, no vamos a hacer mucho más larga esta clase y en la siguiente vamos a empezar a hablar y a ver cómo configurar de manera previa nuestro proyecto de manera muy básica y simple y a partir de aquí veremos cada una de estas pestañas y todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta de nuestra interfaz. También hay que decir que en los siguientes cursos no solo aprenderemos maneras avanzadas de utilizar tanto el motor como las herramientas y la propia interfaz, sino que incluso podríamos llegar a modificar nuestra propia interfaz codificando y programándola para crear nuestro propio entorno de trabajo profesional y mucho más fluido y adaptado para nuestros proyectos. A partir de este punto solo debo decirte que bienvenido, a partir de aquí vamos a empezar a trabajar directamente con el editor y empieza nuestra aventura en este caso. Hasta luego.